corazón valiente que no teme a lo que siente. No es cierto. Sí, es tu hijo biológico. No es cierto, papá. ¿Cómo se te ocurre decirme esta mentira? ¿Por qué eres tan cruel, por Dios? ¿No te conmueves con un niño que está al borde de la muerte? Es la verdad. Es tu hijo. Y sí, se está muriendo. Es tu hijo. Y se está muriendo. ¿Cómo puede ser? No lo sé. Yo me acabo de enterar. Estoy tan impactado como tú. Lo acabo de saber. ¿Con qué fin, papá? ¿Con qué fin esta maldita mentira? ¿Para qué? Mira, Guillermo, si no me quieres creer, no me creas. Pero ese chico que está peleando por su vida está esperando un riñón que no va a llegar. Ese niño es tu sangre. No puede ser. Lo acabo de encontrar. Y lo voy a perder. ¿Mi hijo? Es mi hijo. Tranquilos, muchachos. Natalia solo es una amiga. Al patrón no le gusta que se metan con su futura mujer. Ah, no, pero es que yo no me estoy metiendo con la futura mujer de tu patrón. De ninguna manera. Natalia solamente es una amiga. ¿A poco ustedes no tienen amigas? No se me haga el gracioso. No me estoy haciendo gracioso. Es en serio. Natalia es mi amiga. Y estoy muy contento de que se vaya a casar. Denle una felicitación al patrón de mi parte. Y ahora, muchachos, con su permiso, tengo cosas que hacer. Hasta luego. Tengo que verlo. Tengo que ver a mi hijo. Doctor, yo le voy a donar el riñón. Yo puedo, haga los análisis que sean necesarios, pero yo puedo donarle el riñón a mi hijo. Soy la mamá de Nicolás. Por favor. ¿Y? ¿No dices nada? ¿Finalmente me vas a creer? No sé por qué. No sé por qué, pero te creo. Haces bien. Porque esa es la verdad. Mi hijo. Mi hijo. Enfermo. Y me odia. No es mi culpa. A ustedes se los quitó el papá de Samantha. Yo les prometí que lo iba a encontrar y lo encontré. ¿Sabes una cosa, papá? Yo no entiendo cómo te enteraste de esto, pero te voy a decir 3 cosas. Lárgate de aquí. ¡Lárgate! Como quieras. Yo necesitaba que lo supieras. Ahora el resto depende de ti. Lárgate. Vamos, Bernardo. Esteban de la Vega lo sabe. ¿Qué? Sí. Lo sabe. Y yo que pensé que al menos me lo ibas a agradecer. Vámonos, Ofelia. Gracias por tu ayuda. ¿Me disculpas un momento? Sí, claro. Ahora dime, ¿qué fue lo que pasó con mi hermana? Lo de siempre. Me trata como un capricho. Y logró que la otra persona me despidiera. Ten paciencia con ella. Además de la que tengo. Mire, su hermana puede resultar divertida y simpática, pero no es nada fácil tratar con ella. Necesita crecer un poco. Me trata como un juguete. Trata de arreglar las cosas con ella. Yo sé que la quieres. Gracias, Juan Marcos. Me falta un último favor. Averíguame dónde encontrar a ese hombre.
Entonces, ¿qué dicen? ¿Aceptan? Sí, vamos a trabajar muy duro para sacar adelante la pastelería. Sí. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Será una gran pastelería. Mientras no me haga perder dinero es suficiente. No, claro que no. Hay que ponernos manos a la obra. Pero ¿saben qué? Primero quiero llevarlas a que se compren algo de ropa. Ay, no. No, eso sería demasiado. Tómenlo como un adelanto. Eres muy bueno con nosotras. No te vamos a defraudar, ¿eh? Quería pedirte un favor, si es posible. ¿La podemos llevar a la peluquería? No me vayas a malinterpretar, no es una cuestión de vanidad, ni mucho menos algo superficial. Es sencillamente que si, pues, no queremos que nadie la reconozca, pues, tendríamos que cambiarle un poco la apariencia, ¿no te parece? Tienes razón. Tenemos que proteger a Milagros. Sí. Gracias. ¿Y ahora? ¿No se suponía que tú te casabas esta noche? Sí. Bueno, y entonces te llevé a tu casa, te dejé ahí. Supuestamente la novia tarda horas en ponerse bonita para irse a casar. Era la novia, era pasado y no sé si pasado perfecto o imperfecto, pero para mí es perfecto. No me digas que... No me quiero casar. Me arrepentí. Mira, Mikey, yo te quiero y me doy cuenta ahora que no hay dinero en el mundo que valga lo que vales tú. Que tus besos, tus caricias, todo eso vale más que el oro para mí. Qué bueno que decidiste no casarte, porque, ¿sabes? Yo intuyo que ese noviecito tuyo, el tal Johnny, es un mafioso de lo peor, ¿eh? ¿Entonces te parece que es lo mejor? Bueno, hay opiniones al respecto, pero lo que sí es un hecho es que cuando se entere Johnny de todo esto, nos va a matar. Dime si es cierto que Nicolás es mi hijo y de Samantha. Sí. Desgraciado. ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz? Maldito mentiroso, asqueroso. ¿Cómo fuiste capaz? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde está Samantha? ¿Dónde está? Después de todo tu silencio, yo me pregunto, ¿por qué hablaste ahora? A veces las mentiras tienen un límite, Ofelia. Y ese límite es la vida o la muerte de ese chico, que al fin y al cabo es mi nieto. Así que, y creo que por primera vez, hiciste algo desinteresado por alguien. Es un modo de verlo. Otro modo sería pensar que yo no quiero que mi nieto se muera. Que aún ese gesto que te parece desinteresado, se esconde mi egoísmo. Ahora sí. Dime, Bernardo, ¿también le vas a decir a Samantha y a Willy que no son hermanos? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Suéltenlo, él no va a hacer nada. Tranquilos, que ya se me quitaron las ganas. Es mentira, imbécil. Porque te voy a matar. Lo que pasa es que no me quiero ir de aquí. Porque quiero ver a Sammy. No me contesta el celular. Ya te dijo lo de Nicolás. Sammy lo sabe. Se lo dije hace un rato. Yo recién me enteré. Maldito mentiroso. Es la verdad. Yo estuve tratando de averiguar por todo esto de la enfermedad, pero apenas me llegó los datos de sus padres biológicos. Y supe que son ustedes. ¿Sabes una cosa? A partir de hoy te voy a perder el respeto. Y más te vale que te cuides porque te voy a matar. Ahora, maldito, habla. ¿Dónde está Sammy?
está haciéndose los análisis para donarle el riñón a Nicolás. Porque si no se muere. Mi hijo. Mi hijo. Claro. Perfecto. Gracias. Ya averigüé. ¿Y? Tu Johnny ese no es ningún santo, ¿eh? Tiene un montón de prostíbulos en México, en Colombia y aquí en Los Ángeles. Bueno, pues al menos no me mintió porque él me dijo que era un empresario internacional. Bueno, es una manera elegante de decirlo. Oye, Mikey, pero pues si vinieron a amenazarte y está aquí con sus matones, yo me caso. Porque yo no quiero que te maten. No, gracias. No necesito que ninguna mujer me salve la vida. Ay, qué rudo. No, estoy hablando en serio. No te cases por dinero. Mikey, yo siempre hago el amor por dinero. Y que me case y gane dinero va a ser lo mismo. Solo que lo voy a hacer con una sola persona. Además, si te pasa algo no me lo perdonaría. ¿Me regalas una última vez? ¿Qué? ¿No fue anoche? No. Voy a firmar unos papeles. Ya regreso. Willy, necesitaba tanto verte. Nicolás es nuestro hijo, mi amor. ¿Lo sabes? Me lo confirmó mi padre. Tu papá a mí me lo dijo Esteban. Creí que era otra de sus mentiras. Pero terminé convenciéndome y aquí estoy. Lo termino de confirmar Esteban. Yo no puedo creer que sea cierto. Y que nos hayamos enterado en este momento tan difícil. ¿Nos dejarán verlo? Sí, mi amor. Porque somos sus papás. Me encanta. Ay, este se me vería. Ya me di cuenta que están buscando lo más barato. No, llévense lo que les guste, no importa el precio, de verdad. Mira. Milagros. Mira este. Y está a buen precio. Ay, está hermoso. Si les gusta, llévenlo. Yo no me pondría esto, es demasiado. ¿Es demasiado qué? Está bien, mira el precio. Ya les dije, estoy invirtiendo en mi futuro. No, pero está carísimo. Está bien, pues. Entonces este. ¿Me permite? Esto me hace recordar el cuento de la Cenicienta. No lo recuerdo. No. Mejor. Perdón. Bueno. Buenos días. ¿Usted es Gustavo Ponte? Sí. ¿Conoce a Milagros? ¿Por qué lloran? ¿Me estoy muriendo? Lloramos de felicidad. Es que yo soy tu papá. ¿Cómo? Que yo soy tu papá. Y yo soy tu mamá.